Ha entendido. Ok, bueno, bienvenidos, ¿no? Martes 17 de Así es, enero, discipulado. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y así es. desde Cali, que queda aquí en el video registrado desde Cali, una oración para todos acá en Costa Rica. Así es, desde acá, desde Cali. Bueno, hermanos, aquí estamos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y saber que venimos de tanta, tanta cosita en el día, pero aquí tomemos este tiempo, que es un tiempo de refrigerio para oír tu palabra, Señor. Eres tan bueno, tan fiel, Señor, siempre. Ahí ha estado presente en cada una de las situaciones que tenemos cada uno, Señor, y especialmente con tu palabra. Bendice, Señor, ahí a Paulita, Señor, que trae el estudio, úsala, Señor. Gracias por la oportunidad que le das a ella y a Ever, Señor, por este estudio, y a cada uno de mis hermanos le mando un abrazo especial, un abrazo de fin de año, de nuevo año, no sé si se despide o se inicia, pero un abrazo a la distancia, los recuerdo mucho. Muchas bendiciones, Señor. Bienvenido. Aquí estamos, Señor, atentos a tu palabra, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor, que estamos aquí todavía, Señor, agarraditos de tu palabra. Gracias por los niños que van a entrar a estudiar, Señor. Ayúdalos, Señor, a Costa Rica, Colombia, cada una de esas familias, Señor, que tienen cualquier situación. Ayúdanos a seguir adelante confiando en ti, Señor. Tenemos esperanza en ti, que eres un Dios vivo y fiel, Señor, un Dios que nunca nos ha desamparado. Gracias por todo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, Paola, estamos en sus manos. Adelante. Bueno, buenas noches a todos y voy a compartirles de una vez. A ver. Bueno, creo que sí lo ven, ¿verdad? Yo espero. Ajá, sí se ve, mamá. Bueno, a mí me tocó el libro de Judith y bueno, algo como para iniciar, que es como muy, era curioso, digamos, que ayer lo estaba comentando con mi papá, es que Judith o el libro de Judith se relaciona mucho con el libro de Macabeos o con la historia de Macabeos y con el libro de Esther o la historia de Esther. Y bueno, precisamente yo anteriormente di el libro de Macabeos y el libro de Esther, bueno, los agregados de Esther. Entonces fue muy curioso porque las tres se unen y entonces esta es como la unión de de las dos anteriores. Entonces fue muy gracioso, bueno, no es gracioso, curioso, esto porque yo lo escogí y no sabía. Fue ya después cuando me entré a buscar por qué no era, por qué sí era, por qué tiene de bueno, qué tiene de malo, que bueno, descubrí esta parte de esta relación. Y también, bueno, también basándome y también yo aprendiendo de también las pasadas que hizo Gema y que hizo Paula. Yo antes también decía primero la parte de por qué no fue canónico y luego la historia, pero ellas lo voltearon y bueno, y creo que así está mejor. Primero la historia y luego ya de la historia uno saca, bueno, y uno va viendo por qué no es canónico y ya al final, como es como cerrar y digamos como que tal vez unir todas esas cosas para saber por qué el libro no es canónico. Entonces, bueno, vamos a empezar con datos generales del libro de Judith. Entonces, dice que fue escrito alrededor del año 100 antes de Cristo, en la época de los macabeos. Entonces, aquí es donde entra los libros de los macabeos que yo les había dicho y bueno, con el segundo dato también se une, que dice que según la tradición rabínica, Judith sería una pariente de Judas Macabeo. Algunos dicen que era la hermana, otros dicen que era la tía, otros dicen que era la prima, pero tenía alguna relación. ¿Por qué? Porque Judith ella es muy guerrera, ella es muy valiente y ella es de armas tomar, digámoslo así. Y si ustedes se acuerdan de lo que nosotros vimos en Macabeos, la familia toda de Macabeos era así, era como, bueno, ellos se pusieron al frente y ellos lucharon por su pueblo y ellos no tenían miedo de morir
en el intento solo por salvar a su pueblo. Y así fue Judith. Entonces, siempre hubo esa tradición rabínica de que ella era pariente de Macabeos. Bueno, como tercer dato, probablemente fue escrito en hebreo, pero el original no se encontró nunca. Ya cuando fueron a ver, digamos, ya cuando se reunieron todos a ver qué se metía en el canon y qué no, ahí ellos no tenían esa versión hebrea, se tenía una versión griega. Entonces, por eso, por ahí también puede ser que no la hayan metido, porque primero, bueno, no se sabe quién fue el autor de Judith, y segundo, no se tiene el original, se tiene como una copia, entonces es como más dudoso. De dónde viene, no se sabe. Entonces, bueno, eso queda en duda por ahí. Y ya el cuarto dato es que Judith significa la judía, y Betulia es la ciudad donde Judith nace, vive, crece y ahí se desarrolla la historia. Y Betulia en hebreo significa Beth Eloa, y esto es casa de Dios. Entonces, bueno, ahorita esto es como muy importante tenerlo ahí para que ya después podamos ver por qué Judith y por qué Betulia. Tal vez uno dice, bueno, no tiene mucha relación, pero creo que después de la historia ya tiene un poquito más de relación. Entonces, bueno, estas son como datos generales. Entonces, ¿quién era Judith, verdad? Datos como generales de Judith. Ella es una viuda que es hebrea, y en la historia dicen, ahí empieza a decir que desde hace más de 3 años ella era viuda. Entonces el esposo le deja todo y ella vive de eso. Entonces ella era muy rica y ella tenía criadas, tenía esclavas, bueno, tenía de todo. Entonces ella no necesitaba ningún hombre y no necesitaba trabajar realmente. Ella era hija de Merari y esposa de Manasés, bueno, viuda de Manasés, de la tribu de Simeón. Entonces, si se acuerdan, Simeón fue el segundo hermano de Jacob, y Simeón junto a Leví vengaron a su hermana Dina, ¿verdad? Porque Dina fue violada. Entonces, bueno, él junto con Leví fueron y vengaron a su hermana. También Simeón, como otro dato curioso y otro dato extra, si ustedes se acuerdan en la historia de José, cuando José dice, bueno, yo necesito que alguien se quede aquí encarcelado y ustedes vayan. Entonces el que se quedó encarcelado fue Simeón. Y bueno, también ya al final, Judith dice que Judith vivió hasta los 105 años sin casarse con nadie, sin tener hijos. Ella tenía su casa, sus esclavas, todo. Ella vivía feliz, contenta, y que nadie la molestara, digámoslo así. Entonces, a grandes rasgos, esta fue Judith. Aquí está, digamos, esta es como la foto, una de las fotos o bueno, es una pintura que hicieron de ella, de Judith. Entonces está Judith, la criada, y bueno, ahorita vamos a ver qué es esta foto, pero esa era Judith en grandes rasgos. Entonces ahora voy digamos, a darles como la historia de Judith en 12 pasos, en 12 puntos. Judith tiene 16 capítulos, entonces lo intenté resumir con detalles más, detalles menos. Entonces vamos como punto por punto y ahí vamos como desarrollando la historia. Entonces, en los primeros capítulos habla de Nabucodonosor, rey de Asiria, que él decide atacar a la costa mediterránea occidental, o sea, Palestina, digamos, todos esos países que quedaban ahí, todos esos lugares. Entonces, él lo que hace es mandar a su general, ¿verdad? El general del ejército, que se llama Holofernes, y va destruyendo esos pueblos. Pero cuando llega a Betulia, él antes de llegar a Jerusalén, antes de llegar a Judá, se topa con Betulia, y Betulia hace resistencia. Betulia es un pueblito chiquito que queda en Samaria, y él no puede con ellos, no puede y no lo logra, ¿verdad? Entonces había dentro de las tropas y de todos los enemigos, estaba Achior, y Achior es un jefe amonita. Entonces este jefe amonita le informa que él no va a ganar la batalla porque los de Betulia tienen a Dios. Entonces si Betulia está bien con Dios, él no puede hacer nada porque Dios va a estar ahí protegiéndolos. Pero si Betulia peca, entonces ahí sí ya se puede meter y pueden ganar la guerra.
Entonces, Holofernes se enoja y él dice, no, ¿qué va? Eso no es cierto. Entonces lo que hace es que él llega y le entrega a Jerusalén a Achior. Dice, no, esto ya no me sirve, este ya, ¿verdad? La información que tenía no le agradó, no le gustó, y entonces lo manda donde Jerusalén y él le dice, antes de mandarlo, le dice, bueno, yo lo voy a mandar que vaya y que usted viva con ellos para que cuando yo destruya esa ciudad, lo destruya usted también. Entonces, eso pasa, digamos, en ese tercer punto. Ya después en el cuarto punto, lo que pasa es que ya Holofernes trata de ver, bueno, no pudimos, porque la ciudad estaba amurallada, no pudimos entrar, entonces hagamos algo. Y él lo que hace es acampa al pie de la colina y corta el suministro de agua. Entonces él dice, bueno, en algún momento tienen que salir por agua y él espera. Entonces, esa es como el inicio, el principio de la historia. Ya a la mitad de la historia, lo que pasa es que él corta el suministro del agua y están las tropas ahí acampando mientras esperan a ver qué pasa, pero después de un mes ya el pueblo, digamos de Betulia, ya están con hambre y están con sed. Entonces le piden a Osías, que Osías era el gobernador, que se rinda, que se entregue a la ciudad, ¿verdad? Y entonces Osías les dice, no, pero démosle 5 días al Señor a ver si el Señor nos dice algo, si nos revela algo, si nos manda algo. Démosle 5 días nada más y a ver si, ¿verdad? Si hay otra salida más que rendirse. Entonces, bueno, estaban en ese, ¿verdad? Teje y maneje con los ancianos, con los jefes del pueblo, estaba Osías también, y Judith escucha eso y ella se entristece. Entonces ella va y manda a llamar a todos los jefes del pueblo, ¿verdad? Y Osías, todos los ancianos, y los reprende, los regaña, porque ella decía que ellos eran muy pasivos y que no estaban haciendo nada. Así en palabras, digamos, en palabras sencillas. Entonces lo que hace ella es decir, bueno, no, ustedes son muy pasivos, entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir y a pelear por la libertad del pueblo de Betulia. Entonces, déjenmelo a mí, yo voy a ir sola y yo voy a ver cómo hago. Entonces, y ellos las dejan, ¿verdad? Ellas dicen, ah, bueno, está bien, y vaya. Entonces, lo que pasa es que, bueno, ya ella se viste, porque como, digamos, las viudas se tienen que poner esa ropa negra, ropa como de luto, porque para que todos sepan que ella es una viuda. Entonces lo que hace es que ella se cambia la ropa, se pone las mejores joyas, se pone, bueno, se arregla y se viste, porque dicen que ella era muy bella de cara y de cuerpo. Entonces ella se lleva a la esclava y se van hacia el campamento asirio, ¿verdad? Salen de la ciudad y se van hacia el campamento. La esclava lo que hacía era que la esclava llevaba una bolsa con alimento kosher, digamos, para que cuando ella tuviera que comer, no sé, digamos, no se contaminara con la comida que estaba ahí en ese campamento. Entonces, bueno, ya en el 7, lo que pasa es que, bueno, ella ya estaba ahí y los soldados se la encuentran, ¿verdad? Se la topan. Y entonces ella les dice, no, es que yo estoy huyendo de los hebreos y todo, entonces quiero hablar con su general, ¿verdad? Holofernes. Entonces, bueno, ya le piden como una cita para que ella vaya y hable con Holofernes, y entonces ella le dice, no, es que vieras que los hebreos están a punto de pecar, ellos ya tienen mucha hambre, ellas tienen ya mucha sed, entonces lo que pasa es que como tienen hambre, van a comer la comida que es prohibida, ¿verdad? Todo lo que sea prohibido, ellos, eso es lo que les queda. Y como tienen sed y no tienen agua, entonces lo que van a hacer es agarrar el vino, que es ya sagrado para el templo, y se lo van a tomar, porque ya no tienen más de dónde comer y de dónde tomar. Entonces ella le propone algo y le dice, bueno, si usted me deja aquí en el campamento, yo voy a rezar todos los días y entonces en algún momento Dios me va a decir cuándo los israelitas van a pecar. Entonces una vez que yo sepa, yo le digo a usted y bueno, y ustedes los atacan. Y entonces, bueno, Holofernes más que todo como atraído por su belleza, seducido por esa belleza, él la acepta, pero más que todo fue por eso, porque él dijo, ah, mira, esta es bella, esta es bonita,
hágale. Entonces, bueno, la deja y ella, bueno, se queda en una tienda con su criada y ahí ellas pasan unos días. Entonces, bueno, ya en el 9 ella se queda 3 días completos en una tienda, donde ella en las noches sale a orar para, digamos, ella ora, hace holocausto, ¿verdad? Lo que sea, y ya después vuelve otra vez a entrar a la tienda. Y en las noches sale otra vez, ora, holocaustos, ella ayuna y todo, y vuelve otra vez. Y ya el cuarto día, Holofernes la invita a un banquete y le dice, no, bueno, venga, pero él lo que quería era algo más, tener una relación sexual, ¿verdad? Con ella, aprovecharse de ella. Y entonces ella dice, bueno, esta es mi oportunidad y se vistió, se arregló bella y bueno, se puso lo mejor y ella aceptó. Entonces en el cuarto día van y tienen el banquete y dice que Holofernes estaba como muy extasiado, él estaba muy emocionado porque ya la tenía ahí, ya estaba ahí. Entonces él comienza a beber vino y bebe vino y dice ahí en una partecita que bebe, o sea, bebió tanto vino, más vino del que había bebido en toda su vida, ¿verdad? O sea, era la cantidad, era un montón de vino que tomó y por eso pues pierde el conocimiento. Cuando él pierde el conocimiento, y bueno, está ahí, eh, entonces Judith implora auxilio divino, o sea que ella comienza a orar a Dios y le dice, bueno, Señor, ayúdame en esta tarea y con la espada del mismo Holofernes le corta la cabeza, ¿verdad? Lo decapita. Entonces, ella rápidamente la envuelve esa cabeza, la envuelve en un saco que ella tenía y con la esclava se van y regresan otra vez a Betulia. Y bueno, entonces ella ya cuenta todo lo que ella hizo, todo lo que, ¿verdad? Pasó. Y bueno, aquí les entrega la cabeza. Entonces los ciudadanos deciden salir y atacar a los enemigos y ya ellos como que dicen, ah, bueno, ya ella hizo ya lo más fuerte, entonces ya nosotros podemos ir. Ya ella ya hizo el trabajo más pesado. Entonces ahora sí nos toca a nosotros. Y los asirios, por el otro lado, encuentran el cuerpo de Holofernes sin la cabeza. Entonces ellos ven eso muy vergonzoso. Entonces ellos se van y dejan todo tirado. Entonces al final los ciudadanos de Betulia lo que van, y, o sea, van al campamento y lo que encuentran son pues las tiendas vacías. Entonces lo que hacen es que pasan un mes como recogiendo todo lo que ellos dejaron botado, ¿verdad? Oro, plata, todas esas, eh, todo lo que encontraron. Y bueno, en la tienda de Holofernes, todo lo que encontraron ahí se lo dan a Judith, ¿verdad? Porque como Judith lo mató, entonces ella tenía ese privilegio, digámoslo así. Y luego, bueno, no sé si se acuerdan de Achior, que Achior fue el jefe amonita que lo mandaron a Jerusalén. Él ve todo esto y entonces él se queda maravillado y se convierte al judaísmo. Y entonces él dice, bueno, si Dios de verdad es Dios, los ayudó y se convierte al judaísmo. Y después el sumo sacerdote desde Jerusalén, él viaja para Betulia a agradecer a Judith personalmente. Entonces él viaja y entonces él le da alabanzas, le da las gracias y él tiene que ver en persona qué fue lo que se hizo, dónde está la cabeza, dónde está todo. Bueno, él tenía que estar allá. Entonces, bueno, él viaja y ya después al final, como lo último de la historia, de como 2, 3 capítulos, es que ya ellos están celebrando y entonces ella realiza como una procesión hasta Jerusalén. Entonces, donde van todos, todo el pueblo va hasta Jerusalén y la cabeza de la procesión es ella. Ella es la que dirige esa procesión y atrás vienen todos. El sumo sacerdote viene hasta mucho más atrás, tal vez como en la mitad de la procesión. Ella es la que va dirigiendo la liturgia, va dirigiendo las canciones, va dirigiendo dónde van y por dónde se meten, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es, y ahí, bueno, ahí termina, bueno, termina que ellos se devuelven, ¿verdad? Y después ella sigue viviendo en Betulia, ella sigue viviendo como una heroína. Y bueno, ya acaba ella muerta, pero sin hijos, sin volverse a casar y con grandes riquezas, como lo vimos al principio. Entonces,
más o menos termina como había empezado, ¿verdad? Y esa es la historia de Judith, digamos, los 16 capítulos están como resumidos aquí. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de la historia. Espero que les haya quedado como claro la historia como tal. Espero que sí. Paulita, Dígame. cuando dices que el sacerdote venía de allá de Jerusalén, entonces, ¿dónde estaba Betulia? ¿En qué territorio más o menos escribió esa historia? Betulia quedaba en Samaria. Lo que dicen es que era un Ah, pequeño pueblo en Samaria. Entonces, más que todo, Judith era samaritana, era una judía samaritana. Entonces, también es como un poquito diferente la historia, porque los samaritanos no se llevan, ¿verdad? Pero ujú. supuestamente Judith es una heroína del judaísmo, pero bueno, Judith era samaritana. Ah, Entonces, sí, ya. Gracias, Paula. sí, bueno. Ahí sí, si tienen alguna pregunta o algo, entonces ahí seguimos porque este es como un resumen, ya ahorita vamos un poquito más a fondo. Pau, No sé por qué me acordé, no sé por qué me acordé, bueno, dale, Fernando. sí, que no, que ahorita sí, viendo el resumen rápidamente se ve, bueno, está apenas para hacer una película, de esas de acción bien buena ahí, una novela colombiana, ni mexicana, sino como costarricense, Sí, novela tica. Pero sí se ve, digamos, cómo ellos con este libro entienden un poquitín, ¿verdad? La parte religiosa católica, ¿verdad? Cómo ellos de aquí pueden sacar mucho de sus tradiciones, religiosas que tienen, ¿verdad? Entonces se ve como lo de la procesión, y se ve lo de esta mujer heroína y el poder que ella tiene donde llama a los jefes y, ¿verdad? Y los regaña y todo eso, ¿verdad? Del pueblo judío. Pero ¿a quién se les pareció, Fernando, y a todos los demás? ¿A qué se les pareció toda esa historia del regaño, de la cabeza? ¿A qué se les pareció? había una parte allí donde Débora A también David. estaba con otra persona ahí, con otra mujer. Sí, ¿Hola, Marquitos? No sé, sí, a David. ¿Pero qué parte de David? por parte de David y por parte de Esther también. Es como una mezcla. Pero eso tiene una mezcla de tantas cosas. Yo cuando vi que ella se vistió y se fue, me acordé, ¿ustedes se acuerdan cuando el ejército de David llegó una vez? Si no me acuerdo bien cómo llamaba la señora, ahorita la busco, que llegó a un sitio a pedir ayuda, porque el ejército siempre pedía alimento, y entonces que el hombre de ahí, el jefe, dijo, no, 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 aquí no, nosotros no le vamos a dar nada a nadie, y aquí entonces el ejército fueron y le pusieron una queja a David, y David dijo, bueno, entonces vayan allá y arrasen eso, entonces tuvo que salir la esposa a toparse al ejército, a interceder. Ajá. Abigail. Abigail, sí. Eso por un lado, me pareció ahí. Después, con lo de la cabeza, ¿en qué te parece exactamente? O sea, concretamente aquí. Lo de la Goliat, es que diga Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, pero más que eso, a lo de Goliat, ¿no? Acuérdense que cuando llegó David ahí, que el pueblo estaba escondido, lo regañó y le dijo, pero ¿qué son ustedes? ¿Cómo es que viene circunciso a estar tratando mal al pueblo de Dios? Y que, bueno, tal. Entonces, se fue, porque bueno, es que todo el mundo dice que ¿cómo mató David a Goliat? Con la onda le lanzó ¿Dónde? Y le las cortó la piedras. cabeza, toda la cabeza. Es que ese es el tema. A uno siempre le han dicho, esto no es confirmado, esto es bochinche, que a uno siempre siempre le han dicho que David mató a Goliat con una onda y la piedra, ¿cierto? No, le pegó una pedra en la cabeza y él cayó aturdido ahí, pero realmente me suena más que Goliat murió fue cuando David le cortó la cabeza, ¿no? O sea, ¿me entienden? Sí. Pero eso no está confirmado, eso estoy esperando todavía el detalle por ahí. Pero y entiendo la lógica, me suena más eso, ¿no? O sea, sí, le pegó la pedrada, lo aturdió, cayó y después fue y le cortó la cabeza. Entonces, una combinación de varias historias, ¿no? Entonces, bueno, no, mejor no le cortemos la inspiración a Paola. Paola, sigue entonces mejor para no robarle los volados que tiene ahí. Ok. Bueno, esa es la historia, ya resumida. Entonces, vamos con esta otra parte, que es
también se asemeja mucho a lo que estaba preguntando mi papá. Se supone que Judith es una versión mejorada de Esther. No sé si ustedes ahí, mientras yo estaba hablando, ustedes vieron como muchas similitudes de la historia de Esther. No sé si ustedes se acuerdan cuando yo di esa parte de Esther, que ellos, era muy debatido esto de que si lo hacían canónico o no, porque en ningún momento hablaba de Dios. Entonces fue uno de los últimos libros que entraron al canon. Entonces, dicen que el autor, lo que, digamos, aquí dice, el objetivo era remediar todas esas deficiencias religiosas y culturales que mostraba el libro de Esther. Entonces, en Esther, primero, nunca se menciona a Dios y nunca se menciona esa cultura judía. Entonces, aquí en el libro de Judith, lo que trata es tomar toda esa historia de Esther, cambiarla un poquito y de meter mucho el judaísmo, la cultura judía, meter más quién es Dios, cómo es Dios y que Dios quede ahí como tema principal. Entonces, Judith la vemos como una creyente, ella es intachable, cumplidora de la ley y bueno, logró tener como este personaje donde decía, bueno, este es un modelo, y Esther no es un modelo de creyente, de judía, sino que Judith sí es un modelo, ¿verdad? Y se supone que Judith, o la historia de Judith, está ambientada antes de Esther. Entonces Judith pasa antes que Esther. También, bueno, con eso de que mi papá hablaba de David, estaba ahorita también leyendo un comentario que sí, que también el autor lo que toma también es esa parte de David, y sí es cierto, tiene como pinceladas de David, porque lo que él quiere es que David era alguien insignificante y pequeño, y Judith era viuda, aunque es rica, es viuda, entonces es imaginada, es insignificante, es pequeña, pero de ahí Dios puede llegar y usarla y tenerla como una heroína como David. Entonces también es como esa parte femenina de David, ¿verdad? Esa parte mujer, ¿verdad? Entonces, esa es como un comentario que vi, pero sí es cierto que lo principal y lo que el autor quería transmitir en Judith es esa versión mejorada de Esther. Entonces, lo que vamos a hacer es ver semejanzas con Esther y luego ya las diferencias que tiene Esther. Entonces, como similitudes, en la primera, la estructura de los dos libros sigue la misma sección. Comienza con una rebelión, no sé si, en Esther, comienza con esa rebelión de Basti. Entonces, bueno, como ella se revela, comienzan a buscar una reina y ahí es donde sale el personaje de Esther. En la otra parte es esa rebelión de Betulia por no ser conquistada. Entonces ahí comienza y sale el personaje de Judith. Luego los israelitas se ven amenazados en las dos, ¿verdad? En los dos libros, ahí hagan como la comparación. Necesitan, ¿verdad? Tienen un problema y necesitan una solución. Entonces, bueno, la solución sale por manos de una mujer. Entonces, bueno, ya matan al enemigo y los judíos van y entonces ya atacan a los enemigos o a lo que queda de los enemigos. Y al final terminan con una celebración, ¿verdad? Es una celebración gigante y grande. Aquí, bueno, en Esther era el Purim, si se acuerdan, esa festividad. Y aquí lo que hacen es una festividad que dura un mes, ¿verdad? Ellos se van en procesión a Jerusalén y celebran todo un mes y se devuelven otra vez. Entonces, ven que la misma estructura, tiene la misma estructura, solamente que ahí le cambian un poquito. Dice que las dos mujeres eran bellas y utilizan eso a su favor, ¿verdad? Esther para seducir al rey y bueno, también su belleza la convierte en reina y Judith también por el otro lado para seducir a este jefe militar y pues ya después al final le corta la cabeza. Y vemos que las dos son personajes como marginales, como débiles. Esther es huérfana y Judith es viuda. Entonces, esto en la digamos, como en la cultura judía no se veía bien, ¿no? ¿Verdad? Alguien huérfano, viudo, era alguien marginal, ¿verdad? Y bueno, y ya lo que hemos visto es que las dos narraciones hablan de una heroína judía, una mujer que arriesgó su vida para que Israel no fuera destruida. Y bueno, de una nación extranjera, digamos, Judith de los asirios y Esther de los persas. Entonces, estas son algunas similitudes.
Otras similitudes es que las dos mujeres logran sus fines en un banquete, ¿verdad? En una cena festiva y emplean el vino. Entonces Esther también lleva 2 días embriagando al rey para que ya después le cumpla lo que él quiera. Y Judith, después de que lo deja inconsciente a causa del vino, pues entonces lo mata. Luego el jefe de los enemigos de los judíos en ambas obras termina muerto de manera vergonzosa. No sé si ustedes se acuerdan que Amán murió ahorcado y de Judith termina decapitado, todos por el cuello, ¿verdad? Ahí también tienen como una forma parecida de morir. Entonces, y esas maneras eran muy vergonzosas, ¿verdad? Y después Dios nunca interviene directamente en ninguno de los dos libros, siempre se ensalza como a esta persona o a esta heroína que fue Esther o que fue Judith, ¿verdad? Entonces sí, es como esa guerrera, esa que no le teme a nada y ahí va. Entonces más que todo ensalzan a esa persona y no a Dios directamente. Esas serían las similitudes. Hay, digamos, más, pero creo que esas son como las más remarcadas y las que resumen un poquito más. Y bueno, entre las diferencias, lo que les decía de la cultura y esto de Dios. Entonces, en Judith, Dios es el centro de la historia y cada capítulo yo creo que se menciona a Dios, el Señor, y oran, ¿verdad? Entonces Judith ora a Dios, le pide auxilio, le pide consejo, y en Esther no se menciona a Dios. Luego Judith, ella lo que hace ella es muy piadosa, entonces ella ayuna, ella ora, ella hasta ofrece sacrificios, pero Esther no ora, ¿verdad? Ella no, más que todo no es que no ora, sino que no se le ve que ella haga las tradiciones y las costumbres judías, entonces en ningún momento se ve o se lee eso de parte de Esther. En Judith, ella no tiene como una comunión con un gentil, o sea, ella nunca se mete en una relación con alguien pagano, pero Esther sí, bueno, ella es esposa del rey de Persa, entonces obviamente sí, ella convive con un pagano y ella se casa con un pagano. Y esta misma tiene más que todo relación con la otra, con la cuarta, que es que Judith lleva comida kosher al campamento, o sea, ella sí realmente se preocupa mucho por no mezclarse con el mundo y no contaminarse, pero Esther, pues él ya vive con un pagano, ella come del banquete de su esposo y ella pues obviamente está en otro lugar, en otro pueblo, entonces ella tiene que seguir otras costumbres. Y bueno, y ya la última es que Judith vive en un pueblo samaritano, bueno, ya se los dije, y Esther más bien vive en el reino persa. Entonces, son diferentes porque Judith toda la vida ha vivido bajo las tradiciones y bajo la cultura judía, siempre, o sea, la ha podido practicar libremente, pero Esther, acuérdense que pues ella tuvo que reprimirlo y fue hasta el final de la historia que ella dice, no, es que yo soy judía y van a matar a mi pueblo. Entonces, esto es como las diferencias, pero volvemos a lo mismo, es remarcando de que como en Esther no se menciona nada, aquí en Judith hay que mencionarlo por lo alto. Entonces, bueno, esas eran las similitudes y las diferencias. Ahora, ¿por qué Judith no es un libro canónico? Aquí antes de meterme a las razones, también quería dar como tal vez un dato curioso, que Judith es un libro inventado. Realmente el autor lo inventa por esta razón y él lo quiere ver como muy histórico, ¿verdad? Lo escribe de la manera que Esther lo escriben, que es así, él da datos, él da fechas, él da años, pero todo es inventado. Pero gran parte de la tradición judía, de la tradición oral judía, vio este libro como parte de algo real, de algo verdadero. Entonces, hasta hace poco, digamos que los judíos creían que Judith sí existía, sí era una historia real. Y los católicos, por el otro lado, fue hasta mitad del siglo XX que ellos ya dijeron como catolicismo, digamos, como la religión, sí, bueno, ya Judith, sí es cierto, es una historia que no existió, pero a mitad del siglo XX es muy poquito, es muy reciente, y hay muchos
católicos tradicionales que todavía dicen, no, es que Judith sí es un libro que sí existió, esta historia sí existe de verdad. Entonces, bueno, hay algunos católicos que todavía se resisten en decir, no, ya no, no existe. Entonces, bueno, bueno, los católicos, digamos, ya como catolicismo que dijeron, sí, ya no existe esta historia, pero se queda ahí como un libro porque es importante leerlo. O sea, es vital leer el Judith, aunque no exista y aunque no tenga como fundamento histórico ni nada, es fundamental que alguien y una persona, digamos, que agrade a Dios, pues la lea. Entonces, por ahí iba como esas dos vertientes que tanto los judíos como los católicos en algún momento sí creyeron en esta historia y sí creyeron que era verdad. Entonces, bueno, vamos a empezar por las razones. La primera es la razón histórica, y entonces, bueno, aquí voy a comenzar como con fechas, números, y espero que les quede un poquito como más claro por qué fue inventado. Creo que esta es como se tira abajo todo. Entonces, si nosotros vimos y si ustedes se dieron cuenta, el libro empieza a decir Nabucodonosor, rey de los asirios o rey de Asiria. Y bueno, hay dos teorías. La primera es que puede ser que este Nabucodonosor es totalmente diferente al Nabucodonosor que está en la Biblia, digamos que es de Daniel, que esto es como, no tiene así como mucho, mucho respaldo, pero bueno, si este es otro Nabucodonosor, súper bien la historia, calza totalmente, porque pues es otro y existió y ya. Pero si es el Nabucodonosor que todos conocemos, que es el del libro de Daniel y que, ¿verdad? Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, no el rey de Asiria, ¿verdad? Entonces es él, bueno, este Nabucodonosor empieza a reinar en el 605 antes de Cristo. Y la historia de Judith empieza, digamos, el primer capítulo, dice, a los 12 años del reinado del rey Nabucodonosor en Nínive. Entonces, si nosotros contamos, es en el 593 antes de Cristo. Entonces, ahí empieza, digamos, Judith, o la historia se desenvuelve ahí, en el 593. Entonces, lo que pasa es que él tarda 5 años, digamos, desde ese año, 5 años en derrotar a Arfaxad, rey de los Medos. Entonces, cuando lo derrota es el año 588 antes de Cristo. Pero lo que la idea principal o la idea original de él era que él quería conseguir de estos, digamos, algunos de estos países, ¿verdad? Aquí se los circulé. Alguno de estos países que queda aquí en el Mediterráneo, en Palestina, por aquí, todos estos, él quería la ayuda de ellos para que fuera más fácil derrotar a Arfaxad, pero ninguno se le unió, no cuenten conmigo, y entonces nadie se le unió. Entonces, ¿qué pasa? Él tuvo que derrotar por él mismo a Arfaxad, y entonces por eso dura más de lo que él planeó, dura 5 años. Entonces, él ya derrotó a Arfaxad, y el siguiente año, en el 587, manda a Holofernes a destruir a todos esos que no se quisieron unir, que no le quisieron ayudar. Y entre ellas, pues estaba Jerusalén, estaba Betulia. Entonces ahí empieza a formarse la idea, bueno, la historia de Judith. Entonces, eso es, digamos, hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice Judith 1, capítulos 1, 2, ¿verdad? Entonces, si es Nabucodonosor el rey de Babilonia, no el rey de los asirios, todo esto de la lucha entre Betulia, entre Judith, pasa en el año 587 antes de Cristo. ¿Qué pasa? Primero, la ciudad de Nínive sí era capital de los asirios, pero fue destruida en el 612 antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Nínive, cuando, ¿verdad? La historia empieza y dice, no, Nabucodonosor estaba en Nínive, pero en ese momento Nínive ya está destruida, y Nínive está destruida y la destruyó Nabucodonosor. Entonces no tiene sentido que Nabucodonosor viva ahí si él mismo la destruyó, la sitió y todo, como 7 años antes, ¿verdad? Entonces no tiene sentido eso. Por ahí va una pincelada, digamos, de lo histórico. No tiene sentido que él viva ahí. Luego, el Nabucodonosor, había atacado Jerusalén
entre el 589 y el 587. Y ya para el 587, Jerusalén ya es totalmente destruida. Pero aquí lo que dice es que en ese año empieza él con la batalla de Betulia, ni siquiera de Jerusalén, no había llegado a Jerusalén, él todavía estaba en Betulia porque tenía que destruir a Betulia para irse a Jerusalén y irse a Judá. Entonces, tampoco tiene como mucho sentido que ya, digamos, según la historia, Jerusalén ya estaba destruida y según este libro, todavía no, todavía estaba luchando con Betulia, que era una pequeña ciudad, para llegar a Jerusalén. Entonces, bueno, ahí también se baja toda la historia. Y bueno, otra tercera razón como histórica es que Betulia nunca existió, o bueno, no se tiene registros de dónde queda, de dónde es. Se sabe que queda en Samaria y que fue por ahí, pero no hay registro geográfico ni histórico, nada, no hay nada de, digamos, ya los historiadores ya han confirmado que no se sabe dónde queda Betulia, no se tiene nada. Entonces, Betulia más bien fue una ciudad que el autor inventó. Y si ustedes se acuerdan qué significa Betulia, que es casa de Dios, entonces por ahí, ¿verdad? El autor lo que quiere es como una representación, mucho simbolismo de representar a esa Betulia como si fuera Jerusalén, como si fuera, ¿verdad? Israel misma, y que de ahí pues que sean los judíos, que sean los como los que luchen por esa ciudad, que bueno, en este caso Judith es la que está representando a todos los judíos, porque pues ella, el significado de su nombre es la judía, entonces representa a todos. Entonces bueno, ahí está la razón histórica y bueno, y esto trae abajo el último versículo de Judith, y aquí se los traje. Judith 16:25 dice: durante el tiempo que vivió Judith y por mucho tiempo después de su muerte, nadie volvió a amenazar a los israelitas. O sea, ellos se salvaron y no solamente se salvaron, sino que después de ahí no tuvieron ningún enemigo, según Judith. Pero si concordamos, se supone que en el tiempo que vivió Judith ya Jerusalén estaba destruida. Entonces, no tiene sentido esto de que pues Jerusalén digamos, nunca volvió a ver alguna amenaza o algún enemigo. Entonces, bueno, esa es la primera razón histórica, que tiene como sus varios puntos. Entonces, para que vean que trae y abajo cada cosa. Entonces, bueno. Luego, está la figura de Achior, no sé, era el jefe amonita. Y lo que pasa es que con Achior, lo que hace el autor es que aparece como con más fe que los israelitas, y él es el que expone el sentido religioso de todo el conflicto. Él le dice a este jefe militar, a Holofernes, que bueno, él le cuenta toda la historia de Israel, toda la historia de los judíos, de los israelitas, toda la historia se la cuenta, y al final, ¿verdad? Como yo les estaba diciendo, al final le dice, bueno, no, es que si ellos están con Dios, no puedes hacer nada. Entonces parece ser que como él va a saber todo eso, o sea, se lo cuenta a gran detalle, es todo un capítulo donde va paso por paso, punto por punto, desde el principio, ¿verdad? Desde Abraham, desde todo, y llegan hasta aquí, hasta la tierra prometida, todo bien detallado. Entonces ellos dicen, bueno, pero ¿por qué Achior tiene como más fe, tiene más conocimiento que los mismos judíos, ¿verdad? Y al final, bueno, cuando él se convierte, dicen, bueno, los rabinos o los judíos no quedaron muy contentos de cómo fue que él se convirtió, o cómo la Biblia y la historia menciona la conversión. Para los rabinos, ellos dicen que le faltaron pasos para convertirse, digamos, del paganismo o de los paganos hacia el judaísmo. Entonces, bueno, les voy a poner los versículos, digamos, es como una pequeña pincelada de todo el capítulo. Entonces, en Judith 5, del 20 al 21, él termina su discurso hablando de los judíos así:
Dice, así pues, excelencia, si este pueblo ha cometido alguna falta y ha pecado contra su Dios, y si nosotros vemos que ellos han cometido alguna ofensa, podemos marchar a hacerles la guerra. Pero si no hay maldad en este pueblo, su excelencia debe dejarlos en paz. De lo contrario, el Señor su Dios saldrá en defensa de ellos y nosotros quedaremos en ridículo delante de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Él sabía que Dios iba a defenderlos, pero en el otro lado, los israelitas estaban ya a punto de entregarse. Ya ellos estaban diciéndole al jefe que ya, que se entregaran, que ya no, ellos ya no aguantaban más. Pero como él, que está fuera de todo esto, él sí sabía y él comprendía muy bien que el Señor no los iba a desamparar, ¿verdad? Y bueno, ya este es que la conversión de Achior, que dice que al ver a Achior todo lo que el Dios de Israel, lo pasé. Al ver a Achior todo lo que el Dios de Israel había hecho, creyó en Dios de todo corazón, se hizo circuncidar y se unió para siempre al pueblo de Israel. Eso es lo único que se habla de la conversión de él. Entonces, bueno, los rabinos dicen que no les convence esa conversión así como tan fácil, que tiene que haber más pasos ahí. Pero bueno, la circuncisión es lo más importante, pero bueno, ellos sabrán qué fueron los pasos que faltaron, que no faltaron. Entonces, para ellos no les convence esta conversión de Achior. Fue muy fácil para ellos. Ahora, el sumo sacerdote, ya que estaba mi mamá antes hablando de eso, es cuestionable que el sumo sacerdote se traslade desde el templo de Jerusalén hasta la vivienda de Judith, que estaba en Betulia, y bueno, y el sumo sacerdote proclama alabanzas y bueno, y loas, ¿verdad? Que es como todo, es lo mismo parecido a esta mujer. Entonces, ¿qué pasa? El sumo sacerdote tenía prohibido salir del templo y menos irse a una casa de una señora ya viuda, bueno, de una muchacha ya viuda. Entonces, menos meterse a la casa de ella. Entonces, en Judith 15:8 dice, el sumo sacerdote Joaquín y los ancianos de Israel que vivían en Jerusalén fueron a ver las maravillas que el Señor había realizado en favor de Israel y a ver y a felicitar a Judith. Ellos fueron en persona. Pero si ustedes se ponen a buscar, aquí, digamos, en Levítico, esto está hablando de la santificación de los sacerdotes y esta parte es de los sumos sacerdotes. Y entonces dice, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Esto es Levítico 21:12. Entonces se contradicen, ¿verdad? Entonces es una contradicción que dice, no, el sumo sacerdote nunca pudo, si él está ahí, ¿cómo va a dejar el templo? ¿Verdad? ¿Con quién lo va a dejar? Y no solamente se fue él y los ancianos, o sea, dejaron el templo abandonado, sin nadie, ahí, y se fueron un mes, o sea, se fueron y luego un mes después se volvieron, entonces, no, eso no puede ser realmente. Entonces, bueno, esto es otra cosa que no es tanto histórica, es un poquito ya más de la parte religiosa, más de las tradiciones judías. En la tribu de Simeón, si vemos, dígame. Paula, y una también de las tradiciones de los judíos es cuando ellos ven el cadáver, salen huyendo, que tú contabas esa historia. Y ellos no pueden dejar abandonados los cadáveres. Para ellos, dejar abandonado ahí a sus muertos era delicado. O sea, es una tradición también que ellos respetan. Sí, también, porque Judith también mató, ella estaba impura, supuestamente, ya tenía ahí la cabeza y todo el mundo estaba viendo la cabeza y se supone que eso era algo impuro, pero bueno, eso lo toman como algo muy heroico. Entonces también sí, por ahí. Bueno, yo les estaba hablando de la tribu de Simeón al principio, que dice que en esta historia rehabilita y ensalza la figura del patriarca Simeón. En efecto, el gobernante de Betulia es de la tribu de Simeón. Entonces ahí en Judith 6:15 lo que dice nada más es, Osías y que era de la tribu de Simeón. Y bueno, ahí sí va, sigue y es una lista.
Y bueno, Judith habla de la venganza de Dina que hizo Simeón como algo bueno, como algo que Dios permitió y que Dios permitió que ellos pudieran hacer, y pues en realidad eso no fue bueno. Si vemos aquí en Génesis 49, bueno, ahorita ya les pongo el Judith 9, pero en Génesis 49 vemos a Jacob ya al final cuando está hablando de cada hijo, y entonces dice esto sobre Simeón. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fierro, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces Jacob ve esto como algo maldito, ¿verdad? Algo que no estaba conforme a Dios. Pero Dina, Dina, digamos, ella no había pedido eso, y Simeón y Leví fueron y se vengaron. Judith lo ve como algo bueno, como algo que Dios permitió y que Dios dijo así, eso tenía que pasar porque se tenían que vengar. Y aquí se los muestro. Dice, Señor, Dios de mi antepasado Simeón, en cuyas manos pusiste la espada para castigar a estos extranjeros que forzaron y deshonraron a Dina, joven soltera, a quien desnudaron para violarla, profanando su seno, a pesar de que tú habías prohibido hacer tales cosas, ellos lo hicieron. Por eso hiciste matar a los jefes de esa gente, y en la misma cama en que habían engañado a la muchacha, encontraron la muerte al ser engañados ellos mismos. Derribaste a los esclavos junto con los señores, y a los señores junto con sus tronos. Entonces ahí lo que pasa es que Judith lo que hace es decir, bueno, sí, Simeón y Leví lo hicieron, pero lo hicieron a través de él, ¿verdad? Dios fue el que realmente, Dios hiciste matar a la gente, ¿verdad? Fue Dios el que hizo matar a ellos, fue Dios el que le puso esa fervor de venganza, y no, en realidad Jacob, ya vimos en Génesis que lo que dice es que esto era maldito, eso fue algo de ellos mismos y Dios no tuvo nada que ver. Entonces, bueno, ahí, por ese lado está esa venganza de Dina, y por el otro lado también, devolviéndome un poquito a lo de la tribu de Simeón, si ustedes ven durante toda la Biblia, no se habla nada como de la tribu de Simeón o de que alguien saliera de Simeón. Entonces aquí están tratando de que Simeón quede bien, de que decir, bueno, de Simeón sí puede salir algo bueno, ¿verdad? Entonces lo ponen como algo bueno y no algo malo. Entonces también ahí hay algo como, no concuerda tampoco. Ahora, estas que vienen, que son ya el final digamos, de estas contradicciones, yo le puse así, Judith, una mujer igual al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dicen es que hay comentaristas también que dicen que el autor trató de ver a Judith, una mujer que tuviera los mismos derechos del hombre, las mismas cosas que tenía, digamos, las mismas ventajas que tenía un hombre, entonces que también una mujer lo podía tener, y con Judith se vio. Entonces dice que los judíos, al ver esto y al ver que esa tradición judía, esas costumbres judías eran totalmente diferentes a esta historia, que Judith era como un personaje muy innovador, ¿verdad? Muy moderno para ellos, dijeron no, esta historia no va, y debería de ser así, debió de ser así, y es así, ¿verdad? Que los judíos dicen, no, esta mujer se sale del papel que el mismo Dios está dándole a la mujer, ¿verdad? Ella quiere tener lo mismo que el hombre, hacer lo mismo que el hombre, y no es así, ¿verdad? Entonces vamos a ver varios puntos de esto, que Judith se comporta como el hombre y tiene los mismos derechos que un hombre. Entonces dice, Judith es viuda, y como viuda joven y sin hijos se hallaba bajo la obligación de la ley del levirato, pero ella no muestra interés con eso, y bueno, ella se queda sola y sin hijos hasta su muerte. Entonces esta ley pues era una ley judía que se tenía que cumplir, y ella no la cumplió, ¿verdad? Ella no quiso, ella dijo, no, así estoy bien, yo tengo mi casa, tengo mis criadas, ¿para qué más? Entonces vemos en Deuteronomio 25:5 que dice, cuando hermanos habiten juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo,
La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Tal vez ustedes dirán, bueno, pero puede ser que él no tenía hermanos o así. No, al final del libro lo que dice es que ella muere y todas las pertenencias las divide a los parientes del esposo. Entonces ella divide todo eso y entonces cada uno se queda con su parte. Entonces sí tenía parientes, pero ella no quiso tener hijos, ella no quiso volverse a casar y la ven como una heroína y ella dice, bueno, no, yo estoy bien así. Y algo así pasa, ¿verdad? Con esta parte del catolicismo, ¿verdad? De las monjas, que dicen, bueno, si usted se quiere quedar así, entonces, ¿verdad? Pues es bien, ¿verdad? Bien visto en la Iglesia Católica. Entonces, por ahí, bueno, yo hice mi relación y hice mi comparación. Entonces ella decía, bueno, yo no me meto con un pagano, pero tampoco me meto con alguien que es de la misma tribu mía. Entonces, bueno. También la otra parte es que Judith no acata órdenes, más bien ella decide por el jefe del pueblo, ¿verdad? Por Osías decía, no, esperemos un tiempo y ella dice, no, vamos a hacer esto y yo voy a ir. Y entonces, y le da las directivas a las tropas israelitas y más bien las tropas la obedecen, no solamente ella da las órdenes, sino que ella es obedecida por ellos, ¿verdad? Entonces se ve como que ella tiene autoridad, tiene mando y bueno, la siguen. También dice que Judith es muy rica y maneja su propio dinero. Esto en la tradición judía no debería de ser así, porque bueno, está un hombre y una mujer y se supone que el hombre es el que maneja las finanzas en la casa, en la tradición judía. Entonces, digamos, en Judith 10:3 dice, se quitó las ropas ásperas que llevaba puestas y los vestidos de viuda, se bañó, se untó perfume, se peinó y se puso una diadema y se vistió con ropa de fiesta como lo hacía cuando vivía su esposo Manasés. Acordémonos que ellos no tenían agua, o sea, les habían cortado el suministro de agua, no tenían agua, no tenían alimento, pero ellas decían que Judith era tan rica que podía tener agua para poder bañarse. Entonces ahí en ese Judith 10 se muestra eso, de que ella no le faltaba nada y ella estaba muy cómoda. Y bueno, y después el otro punto es que ella asume sola el papel de la estratega, de la jefe y militar de la batalla, en un mundo en que la guerra estaba estrechamente ligada a la sexualidad masculina. Vemos que Dios establece que son los hombres los que van a la guerra, pero no es porque es machista, ¿verdad? Siempre sabemos que Dios siempre va a proteger a la mujer, el hombre es más fuerte, entonces, bueno, vaya el hombre y la mujer se queda en la casa. Entonces lo que ellos dicen es, bueno, no, la mujer también puede ir y puede ir y batallar, ir a la batalla, ir y ser una militar más porque ella puede. Entonces, si vemos un contraste en la Biblia es con Débora. Débora fue una jueza, Débora también, ella se conocía como una guerrera, pero siempre en todas las batallas que ella estaba acompañada por Barak, por un hombre, entonces no, siempre tenía como ese respaldo de un hombre. Ella era la líder, pero siempre tenía ahí como su soporte. Judith se fue con su esclava, entonces era ella y la esclava y ya, ella se fue sola, y puede ser que la hubieran violado, la hubieran matado, ella que iba a saber qué le hacían, pero ella se fue. Entonces eso realmente para Dios no debió y no debería de haber sido así, ¿verdad? Que ella se fuera a una tierra extraña. Después dice que Judith con sus propias manos, fue que le corta la cabeza al enemigo Holofernes. Entonces ella misma es la que empuñara la espada y pues esto es como algo de violencia que se relaciona más que todo como a los hombres, a la masculinidad. No es que nosotras pues no podamos cortar las cabezas de nadie, pero no es como que uno diga, ay, sí, voy a vengarme y voy a matar a todos. Más que todo eso es de los hombres, digamos, en la Biblia, dentro de la Biblia, los hombres son los encargados de hacer eso, las mujeres pues están en la casa con los hijos, pero pues no, Judith va y con sus mismas manos es la que los mata, ¿verdad?
Y después Judith no solo miente y engaña, sino que le pide a Dios que le dé palabras mentirosas para poder llevar a cabo su plan con eficacia. Entonces ella era muy astuta, pero como ella era muy piadosa, entonces como que mezcla esas dos cosas. Y aquí en Judith 9:13, dice eso, dice, está orando al Señor y le dice, dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza, contra el templo consagrado a ti, contra el monte Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de tus hijos. Entonces, yo creo que en ningún lado alguien, una heroína o alguien, digamos, de la palabra, le ha pedido a Dios que le dé palabras engañosas, que le diga, bueno, Señor, dime cómo mentir para engañarlos, ¿verdad? Creo que eso no sería una buena oración y el Señor no va a contestar esa oración, no va a decir como, sí, voy a enseñarle a mentir, ¿verdad? Entonces, creo que también hay algo como es una contradicción de lo que Dios pide, que siempre ser honestos, ser con palabras, digamos, de verdad, ser un testigo también honesto, y no esto, ¿verdad? De que pedirle a Dios que me dé palabras engañosas. Luego, el sumo sacerdote, los ancianos de Israel y todos los habitantes de Jerusalén y todos los betulianos hacen una intensa alabanza a esta mujer, ¿verdad? Como habíamos visto en la procesión y todo, antes de esa procesión pues la alaban. Y luego, bueno, ellos marchan con Judith a la cabeza de todo el pueblo y le seguían los hombres de Israel portando sus armas, mientras ella preside la liturgia por encima del sumo sacerdote. Se supone que pues el sumo sacerdote es el que tiene ahí la batuta en las cosas religiosas. Él es el primero que dice lo que hay que hacer, lo que hay que cantar, pero no. Ella llegaba y decía, bueno, vamos a cantar esto, vamos a alabar aquí, vamos a hacer así. Ella era la que se puso digamos, de líder y todos la seguían. Y bueno, luego, bueno, y ahorita les presento estos pasajes que sí son muy parecidos a lo que la tradición católica hace de la procesión. Y después dice, bueno, ya el último dice que Judith es presentada con una genealogía propia. Si se acuerdan, las mujeres no tenían genealogía. Es más que todos los hombres que tienen genealogía dentro de la Biblia, pero no, a ella sí le ponen genealogía, ¿verdad? Haciéndole como taco a taco con un hombre, ella sí también puede tener genealogía y no solo es la más larga de una mujer, pero es una de las más largas de la Biblia. Entonces tiene 16 antepasados. Ahí yo la estaba leyendo y comienza a decir, bueno, ella es hija de tal, y él es de tal y de tal y tal, y todos son nombres judíos, pero inventado todo eso, ¿verdad? Y llega hasta Abraham, pero inventado totalmente. Aquí están, bueno, los versículos, estos son ya los últimos, ¿verdad? Capítulos. Entonces, cuando la alaban a ella, le dicen, cuando llegaron a donde ella estaba, todos la alabaron y dijeron, tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. Con tu mano hiciste todo esto, has hecho un gran bien a Israel. El Señor te ha mostrado su favor, que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. Y todo el pueblo añadió, amén. Entonces, bueno, ven cómo se ensalzaban, ¿verdad? Y alababan a esta figura. Y en una parte, digamos, ella llega, ¿verdad? Esto era también como algo curioso, que ella llega también a Betulia y aquí le dice, ay, bendita tú entre todas las mujeres de esta nación. Y entonces fue muy curioso, perdón, que pues esa frase, bendita tú entre todas las mujeres de esta nación. Entonces, bueno, ahí es algo parecido al Ave María. Y luego aquí ya está, esto ya es como el final, donde dice, todas las mujeres de Israel salían corriendo a verla, alabándola y bailando en su honor.
Judith tomaba ramas y las repartía entre las mujeres que la acompañaban y se ponían coronas hechas de ramos de olivo. Luego, yendo delante de todo el pueblo, encabezó el baile de las mujeres. Detrás iban todos los hombres, armados, adornados con coronas y cantando himnos, que es Judith 15 del 12 al 13. Entonces, lo que pasa es que esta procesión era así. Ella iba a la cabeza, luego iban las mujeres, iban los hombres armados, luego los hombres y el resto. ¿Qué se supone que así no debería de ser, verdad? Según lo que el Señor enseña y lo que el Señor quiere es que primero vayan los hombres armados, luego los hombres, luego las mujeres, los niños y así. ¿Por qué? Porque los hombres y los hombres armados, todo este ejército y toda esta muralla son los que van defendiendo a todos los demás. Pero no, aquí pues ya, ¿verdad? La mujer es igual que el hombre y todo, entonces ya la mujer está adelante y ya los armados que vean a ver dónde se pone. Y entonces es algo como ver que ya ponen como estos tintes de innovación, de modernos, de que la mujer sí puede, y entonces vemos que no solamente está ahorita en estos tiempos, sino que antes, digamos en el año 100 antes de Cristo, querían también eso, que la mujer se sintiera igual que el hombre. Y bueno, ya después, ya al final de la historia dice, durante 3 meses el pueblo estuvo celebrando fiestas en Jerusalén frente al templo y Judith se quedó con ellos. Entonces ven que la fiesta era muy grande, vemos como en Esther, que era el Purín, que bueno, hicieron de todo, y aquí lo que hicieron es que todo el pueblo, todo el pueblo se fue a Jerusalén y ellos estaban ahí celebrando, bueno, de todo, y ya después se devuelven. Pero duró mucho, duró 3 meses. Entonces, este es como ya el final y bueno, ya al final ella hace una oración y ya después ella muere, ¿verdad? Un dato curioso que les traía ya como para finalizar y para cerrar es que, bueno, ella al principio vimos que ella en la tradición judía, en la tradición oral judía, ella se ve mucho que como pariente de los macabeos. Entonces, en el Hanukkah, a ella siempre la recuerdan. Entonces, ya ahora no tanto, pero sí hubo mucho tiempo donde en el Hanukkah no solo se hablaba, digamos, de los macabeos, sino que también traían a colación esta historia y la contaban. Entonces, durante el Hanukkah contaban la historia y hay una tradición donde todo era con aceite, ¿verdad? O sea, todo lo que comían ellos lo fritaban en aceite. Y hay uno muy tradicional que es papa, ¿verdad? Papa rallada y lo fritan en aceite y eso es lo que comen. Pero ellos lo que hacían es, o lo que algunos hacen todavía, es que ellos fritan queso. Entonces ellos fritan el queso en aceite y eso es una conmemoración a Judith. ¿Por qué? Porque en el banquete donde ella pues mató a Holofernes, ellos ahí tenían queso, ahí tenían vino, entonces, bueno, si había mucho vino, había mucho queso. Entonces, eso era, digamos, como ese simbolismo. Entonces, ahora no es tanto, pero hay veces que sí, que ellos fritan queso, comen queso y a veces ni siquiera saben por qué lo hacen. Y es por esto, digamos, ya hay algunos que sí saben, bueno, nosotros comemos queso es para conmemorar a Judith. Entonces, eso fue algo como curioso que descubrí y que me pareció como interesante traerlo y que la vez pasada en el Hanukkah no se los dije. Entonces, bueno, es nueva información. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Y no sé si tienen preguntas, si quieren devolverse, no sé. Yo tengo una pregunta, Pau. Yo, Fernando. Dígame. Bueno, a mí me quedó muy claro, ¿verdad? De todo el arroz con mango de Judith. Pero lo que no me quedó claro es, entonces, este libro se escribió, fue escrito, o no sé si habrá, tendrá esa información, si no me quedó claro, por un judío y fue aceptado por los judíos un tiempo y después lo rechazaron. Así fue. Ajá, exacto. Digamos que la tradición oral fue la que lo aceptaba. Ya cuando todos se sentaron a ver qué era canónico y qué no era canónico, dijeron no, esto ya no era canónico. Pero digamos que la tradición oral sí decía, sí, esto sí existe y hágale.
Entonces, me imagino que este libro de Judith, que me acuerdo una vez en los estudios bíblicos que estábamos ya llevando, que una vez la pastora María Estela nos había enseñado un libro, era, ¿verdad? Unos libros que tienen los judíos, donde hay muchas historias que son así como muy inventadas y que le ponen esa emoción, ¿verdad? Que son muchas tradiciones judías, pero que no están Como la traducción oral. ajá, no está contemplado en la Biblia o no está tampoco en la Torá, pero que ellos siempre las recuerdan y tienen esas historias bíblicas como esas historias judías religiosas, aparte para reforzar supuestamente los libros bíblicos. Entonces yo me imagino que este libro, así como este libro de Judith, tiene que haber un montón de libros más, nada más que no fueron aceptados tampoco por los católicos, pero deben de haber un montón de libros así como historias judías que contados por ellos y escritas por ellos, como me imagino. Sí, 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 es cierto. Y sí, yo, bueno, no llegué hasta allá, pero yo creo que sí, que ellos tendrán un montón de historias más que son inventadas y que son diferentes, ¿verdad? A lo que sale ya en el canon o en la Torá. Exactamente. Así, muchas gracias. Entonces, sí, ahí se ve mucho, ¿verdad? Cómo ellos tratan de hacer esa heroína para después amarrarlo con la Virgen, ¿verdad? En la parte católica. Y también cómo tratan de fortalecer a esta heroína judía, ¿verdad? Dándole una fuerza más que la de Esther, ¿verdad? Pero sí, muy, muy claro. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Paulita. No se burle usted, Paola, por favor. Digamos, cuando Paola decía que era muy chistoso, y sí, realmente no deja de ser chistoso, ¿no? Cuando estas historias pues tratan de asemejarse a otras historias ya bíblicas, bien serias. Entonces, cuando Paola decía es que no deja de ser chistoso, perdón, fue muy curioso. Es porque, bueno, hay que valorar, digamos, como que lo que disfrutó, siento yo, viendo yo el relato, lo que Paola averiguando, investigando, riéndose, creo yo también que debe ser una buena forma también de uno abordar este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, disfrutarlas, yo creo. En medio de ese disfrute se entienden, ¿no? O sea, cuando uno entiende la historia y va sacando sus paralelos. Entonces, gracias Paola por el tiempo, gracias por investigar. Ahí yo creo que nos quedó claro exactamente de qué se trata el libro de Judith. Hace algún tiempo hicieron esa pregunta ahí en preguntas y respuestas del pastor, que si era bueno o no leer los libros deuterocanónicos. Y bueno, obviamente la respuesta está muy alineada a lo que nosotros estamos haciendo. Sí, sí es bueno saberlo, es bueno que uno, porque ya uno que cuando uno le hablen de Judith, ya uno sabe a qué se refiere, ya sabe que tiene un tinte muy fantasioso. Estos libros se caracterizan siempre por lo mismo que hemos venido hablando, ¿no? No se sabe ni quién los escribió, y entonces, por eso es que son apócrifos, ¿no? O sea, son ocultos, están en una tela de misterio ahí. Y ya cuando uno tiene la oportunidad de meterse y ver detallitos y realmente, pues ya obviamente uno comienza como a descartarlos. Todos los que hemos visto hasta ahora tienen esa tendencia a abocarse a costumbres que son arraigadas ahora en los católicos, ¿no? Lo de las procesiones, cuando entró a Jerusalén con las palmas y las ramas, bueno, no, uno se acuerda cuando entró nuestro Señor ahí también que era una costumbre recibir a gente importantísima así. Lo del sumo sacerdote, sabemos que lo veíamos, creo que fue el domingo, que los sumos sacerdotes no podían tener contacto con muertos, mucho menos ni pensarlo siquiera, más sin embargo, se fueron corriendo a ver el descabezado, ¿no? A ver la cabeza y todo eso. O sea, son historias que obviamente el que no lo sepa dicen, mira, si fue sumo sacerdote, entonces qué importante era Judith, ¿no? Pero hay que saber que el sumo sacerdote primero no podía salir del templo, ni mucho menos ir a ver un muerto. Entonces, pero eso hay que saberlo, ¿no? Si uno no lo sabe, obviamente no lo va a poder refutar. Pero no, muy bueno, muy buena la historia, muy entretenida, muy chistosa realmente. Fue muy gracioso. Sí. Por ejemplo, cuando ustedes preguntaban que quién se acordaba cuando ella decapita pues a este hombre, todos decían que David, que el otro, pero yo me iba era al dato como mujer,
y una de esas era Débora, que era gobernadora en aquel tiempo en Israel. Y una mujer que era la esposa, yo me acuerdo de eso porque es la esposa de Eber, Jael, la esposa de ella. ¿Cómo? ¿La esposa de Eve? Ajá, Ay, ella durmió a ese soldado, si se acuerdan que está en Jueces, ella lo durmió, le dio y le puso la estaca. Y una de las cosas que le decía a Débora, bueno, esta Gloria, dice, no, ven conmigo, le decía ese soldado, ven conmigo, dice, sí, pero la Gloria va a ser mía. Entonces, ellos tienen ese conocimiento de la historia, ¿sí me entiendes? Entonces quieren como mezclar, porque realmente existió, digamos, en Jueces, esa mujer que era una gobernadora, y iban y le pedían consejos. Entonces ella se está presentando este personaje que acaba de dar Paola, como vea que tenían que seguirla, la gloria era de ella. Y ahora, por ejemplo, cuando ella nombraba a Nabucodonosor, también había que tener que ese era como un nombre, como un título, como un faraón. Entonces, eso había 1, 3, 4, 5. Entonces, lo importante es que ella dio las fechas, porque la historia con las fechas a uno lo sacan de la duda. Entonces, claro, hubieron hombres ahí que también fueron decapitados, uno quedó enredado en un árbol, ¿se acuerda? Que la melena, pero llevándolo a la mujer, a mí por eso se me vino ese personaje que era la esposa de Eber y Débora, ¿sí me entendés? Que quieren enredarlo a veces a uno con la historia. Gracias. no, o sea, lo que es indudable es que el autor de este libro de Judith, pues conocía el libro de Esther muy bien. Vimos todo lo que era una versión mejorada y vimos que detalle a detalle que mejoraba en la parte de Esther, ¿no? Obviamente conoce la historia también. Y acuérdense cuando vimos el libro de Macabeos, que el libro de Macabeos empezó bien, ¿no? Empezó con un contexto histórico real, muy certero, pues ya después se fue agarrando la parte fantasiosa y ya metiéndole otras cosas que nada que ver, ¿no? Entonces, eso sí tiene una parte real. Entonces, sí, es gente que conoce, y lo que decía Paola al principio, ¿no? O sea, el original nunca apareció, ¿no? Entonces, imagínense, ¿verdad? Y que fue el original en hebreo nunca lo encontraron, aparecieron copias en griego. Entonces, siempre con ese tinte de misticismo, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente estos libros, pues, por algo se sacaron, ¿no? O sea, no creo que haya sido una decisión arbitraria ahí de alguien decir este sí, este no, tiremos cara y sello, no, no. O sea, se analizaron, se revisaron. De hecho, el libro de Esther, recuerden que costó que lo incluyeran, fue el último. Pero claro, todos estos libros se reúnen, los analizan, los revisan y lo que ahorita decía Paola, por un tiempo se aceptaron, después cuando hubo que tomar la decisión de decir, no, este libro no, mejor no, porque esto ya es como una versión antigua de la Mujer Maravilla nueva, no sé, la que vieron a la última versión de la Mujer Maravilla, que fue y ella sola lideró todo eso, bueno, no sé si se vieron esa película, nada cristiana, por cierto, pero bueno. Pero sí, es como, y lo del empoderamiento de la mujer, ¿no? Que ahora lo vemos y todo eso, imagínense. O sea, definitivamente, y no es que la mujer no lo pueda hacer, ¿no? Sino que todos sabemos en qué contexto se movía la figura de la mujer en ese entonces, ¿no? Entonces, pues realmente sí es complicado. Ahora, que no hayan habido mujeres que sobresalieron, como lo decía Milena ahorita, claro que sí, pero si ustedes ven, no son contadas con los dedos de una mano, ¿no? Las mujeres que realmente tengan cierta posición en cuanto a la historia y en cargos importantes, o sea, con los dedos de una mano creo que se cuentan. ¿Por qué? Por el mismo contexto histórico y cultural de lo que era la mujer en ese entonces y que aún estaba sometida y todo ese asunto. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, si tienen alguna inquietud. Sí, pastor, yo sobre esto de las palmas, bueno, supuestamente el libro se escribió 100 años antes de Cristo, ¿verdad? O sea, se supone, porque, eh, porque eso quisieron como ponerlo así, de que las palmas aquí, como relacionando, pero 100 años es bastantillo, ¿verdad? Pienso yo.
Sí, lo que pasa es que las palmas, digámoslo, cuando entró Jesús a Jerusalén, no es tanto que fueran porque entró Jesús, ¿no? Sino que eran costumbres de hacer recibimientos pomposos a alguien importante cuando entraba la ciudad. O sea, no fue que cuando como entró él se les ocurrió agarrar palmas, ¿no? Eran costumbres judías, digámoslo así. Entonces, por eso sabemos que la gente que escribió eso es gente que conoce tradiciones, y digámoslo, es que es casi parecido, ¿no? Yo cuando vi esto de la mujer entrando a Jerusalén y todo el mundo con su rama, yo inmediatamente me acordé del Señor entrando a Jerusalén, ¿no? Entonces, casi que como un paralelo, ¿no? Pero sí, ¿no? Y ahora que tú mencionas lo de los 100 años antes de Cristo, pues acordémonos que todos estos libros tienen esa coincidencia, ¿no? Fueron escritos precisamente casi en ese mismo periodo que fue, digamos, como esos 400 años donde el Señor no se reveló para nada y no había revelación divina, digámoslo así. Aún así salieron una cantidad de libros que no sabemos exactamente de qué inspiración vienen, ¿no? Ya, o por lo menos nos imaginamos que son mentes muy ingeniosas, gente que conoce, pero que no dejan de estar ahí envueltos en una mística, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que en general, no para este, sino para todos los libros deuterocanónicos, casi todos fueron escritos en ese periodo, ¿no? De 100, 200 años antes de Cristo, donde realmente no había revelación, ¿no? Era un periodo de silencio, pastor, Exacto, un periodo, que no le hablaba al pueblo. Correcto, sí. ¿Alguien más? Si no, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bueno, primero darle gracias a Paola nuevamente, ¿no? Gracias, Paulita. Y vamos a orar, ¿no? Vamos a una oportunidad. Digamos, esos temas, hay gente a los que les interesa, hay gente a los que no. Está bien, o sea, de todo hay, ¿no? Lo importante es que uno aprenda siempre cosas nuevas. Si sabemos de Judith o no sabemos que eso nos va a permitir salvarnos o no. No, usted no se va a perder si no sabe de qué se trata Judith. Tampoco se va a salvar ahora que sabe de qué se trata. Hay que seguirla peleando. Pero bueno, ya por lo menos tenemos información que no teníamos antes, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces hay que darle gracias a Dios siempre por esas oportunidades de aprender, ¿no? De aprender, de por lo menos estar un escalón arribita, ¿no? Digamos, los que no sepan de Judith, pues no es que seamos más que ellos, pero tenemos una información adicional que nos puede servir en algún momento tenemos familia católica, tenemos gente que todavía muestra cierta devoción hacia estos libros, entonces tenemos argumentos ya como para poder ubicarlo un poquito. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no oras, Milton? No te escuchamos, Milton. Ahí, ¿me escucha? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, esta noche. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, las bendiciones, Señor, que en este día hemos recibido, Señor, y la bendición de poder estar presente, Señor, en este discipulado, Señor, donde podemos aprender, Señor, de ti, Señor, de este libro, Señor, que aún así siendo un libro apócrifo, Señor, podemos entender, podemos recibir este estudio, Señor, y aprender, Señor, de lo que nuestra hermana Paula nos ha traído, Señor, el conocimiento que tú le has dado, Señor, para que ella comparta con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por eso, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que habíamos recibido, Señor, el estudio también, Señor, y por los que no han podido, Señor, por diferentes razones, Señor. Sabemos que tú conoces todo, Señor. Conoces la mente de cada uno y la necesidad de cada uno también, Señor. Gracias por todo, Señor, y por el momento tan lindo que hemos pasado, Señor. Muchas gracias. Bendice al pastor, bendice a Milena allá en Colombia, Señor, donde está, y a todos los que estamos por acá, Señor. Muchas gracias. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén.